El sol de julio caía implacable sobre el barrio de Santa María la Ribera en la Ciudad de México, cuando Javier Morales terminaba de limpiar sus manos con un trapo viejo después de reparar la motocicleta de su vecino, el señor Gutiérrez. Llevaba casi 3 meses desempleado desde que el taller donde trabajaba cerró sus puertas por problemas con el arrendador del local. A sus 38 años, con 18 de experiencia como mecánico especializado en motos y automóviles, Javier había visto cómo se desvanecían sus ahorros mientras buscaba trabajo en cada taller de la zona. Vivía en un pequeño departamento de 2 habitaciones en el segundo piso de un edificio antiguo, pagando la renta con lo poco que le quedaba de su liquidación y haciendo trabajos ocasionales de reparación para los vecinos del edificio. Esa tarde de jueves, cuando bajaba las escaleras cargando su caja de herramientas después de arreglar gratuitamente la lavadora de doña Carmen, vio a un hombre de unos 50 años luchando con una motocicleta Honda que evidentemente no quería arrancar frente al edificio. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. El hombre vestía ropa sencilla, una camisa de mezclilla desgastada y pantalones de trabajo que habían visto mejores días. Tenía el cabello canoso cortado corto y una expresión de frustración mientras intentaba una y otra vez encender la moto sin éxito. Javier se detuvo en la entrada del edificio, observando la escena con el ojo entrenado de quien ha pasado casi 2 décadas diagnosticando problemas mecánicos. Por el sonido que hacía el motor al intentar arrancar, ya tenía una idea bastante clara de cuál era el problema. El hombre notó la presencia de Javier y levantó la vista con una mezcla de vergüenza y esperanza. «Disculpe, ¿usted vive aquí?», preguntó el desconocido con voz amable. «Sí, en el segundo piso», respondió Javier acercándose. «Me acabo de mudar al primer piso, departamento 3», explicó el hombre extendiéndole la mano. «Me llamo Alberto Ruiz». Javier estrechó la mano con firmeza. «Javier Morales, mucho gusto. ¿Problemas con la moto?». Alberto soltó un suspiro de frustración. «Llevo media hora tratando de encenderla, justo hoy que necesito ir al otro lado de la ciudad. No sé qué le pasa, ayer funcionaba perfecto». Javier dejó su caja de herramientas en el suelo y se acercó a la motocicleta. Una Honda CG 125 del 2015, popular entre los trabajadores por su economía y durabilidad. «¿Me permite echarle un vistazo?», preguntó. Alberto asintió con alivio evidente. «Por favor, se lo agradecería mucho». Javier se arrodilló junto a la moto y comenzó su inspección metódica. Primero verificó lo básico: el nivel de gasolina, el interruptor de encendido, el estado de la batería. Todo parecía estar en orden. Luego intentó arrancar el motor él mismo, escuchando cuidadosamente el sonido que producía. El motor giraba, había chispa, pero no arrancaba. Era un problema clásico que había visto cientos de veces. «¿Hace cuánto que no le cambia el filtro de gasolina?», preguntó Javier sin levantar la vista, sus manos ya trabajando para acceder al sistema de combustible. Alberto frunció el ceño pensativo. «La verdad no recuerdo. Compré la moto hace como 6 meses, usada. El que me la vendió dijo que tenía todo al corriente». Javier asintió. Había encontrado el problema. «Mire, don Alberto, su filtro de gasolina está completamente tapado. No está dejando pasar el combustible al carburador. Por eso gira el motor, pero no arranca». Alberto se veía preocupado. «¿Es muy caro arreglarlo?». Javier se puso de pie, limpiándose las manos en el pantalón. «El filtro nuevo cuesta como 100 pesos, tal vez 120, pero el problema es que yo no tengo uno aquí ahorita. Tendría que ir a la refaccionaria». Alberto miró su reloj con angustia. Ya son las 5 de la tarde. Seguro ya cerraron las que están cerca. Javier pensó por un momento. Luego sus ojos se iluminaron con una idea. «Espéreme tantito». Subió corriendo a su departamento y regresó 5 minutos después con un filtro de gasolina en la mano.
Tengo uno que le quedé debiendo al señor Gutiérrez del cuarto piso, pero él no usa su moto tan seguido. Se lo pongo ahorita y mañana voy por otro para reponérselo. Sin esperar respuesta, Javier se puso manos a la obra. Con movimientos precisos y rápidos que revelaban años de experiencia, removió el filtro tapado y instaló el nuevo. Alberto observaba fascinado la destreza con la que trabajaba. Cada movimiento era económico y seguro, sin dudas ni tanteos. En menos de 15 minutos, Javier había completado el trabajo. «Listo, ahora pruebe», dijo Javier poniéndose de pie. Alberto se subió a la moto, giró la llave y presionó el botón de arranque. El motor cobró vida inmediatamente con un ronroneo saludable y constante. La sonrisa de alivio de Alberto fue inmediata. «¡Funcionó! ¡Órale, qué rápido! ¿Cuánto le debo?» Javier negó con la cabeza. «No se preocupe, don Alberto. Somos vecinos, para eso estamos. Además, el filtro no era mío». Alberto insistió, sacando su cartera. «No, de verdad, usted me salvó de un problema grande. Déjeme darle aunque sea para que reponga el filtro del otro vecino». Javier vio que Alberto sacaba un billete de 200 pesos, pero alzó las manos, rechazándolo. «De verdad no es necesario. Mañana paso a la refaccionaria de todos modos». Alberto lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. No estaba acostumbrado a que alguien rechazara dinero, especialmente en estos tiempos donde cada peso contaba. Había algo en la dignidad tranquila de Javier que le llamó profundamente la atención. «Al menos déjeme invitarlo a comer unos tacos un día de estos», insistió Alberto, «para conocernos mejor como vecinos». Javier sonrió. «Eso sí, con gusto. Bienvenido al edificio, don Alberto». Esa noche, Alberto Ruiz se sentó en su departamento escasamente amueblado y reflexionó sobre el encuentro con su vecino. El departamento que había rentado era deliberadamente modesto, parte de un experimento que había decidido hacer después de 30 años construyendo su imperio empresarial. Alberto era el dueño de Transportes Ruiz y Asociados, una de las compañías de logística más grandes del centro de México, con una flota de más de 200 vehículos entre camiones, camionetas y motocicletas de reparto. Su empresa movía mercancías por todo el país y empleaba a más de 500 trabajadores. Pero Alberto nunca había olvidado sus inicios, cuando a los 20 años trabajaba como mensajero en motocicleta, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Había construido su fortuna desde cero, con trabajo duro, decisiones inteligentes y, sobre todo, contratando a las personas correctas. Ahora, a los 52 años, enfrentaba un problema que lo había mantenido despierto durante meses. Su director de operaciones, la persona encargada de mantener toda la flota vehicular funcionando, se había jubilado hacía 3 meses. Alberto había entrevistado a más de 20 candidatos, todos con títulos universitarios impresionantes y currículums brillantes, pero ninguno le había convencido realmente. Sentía que les faltaba algo fundamental. Esa combinación de conocimiento práctico, ética de trabajo y honestidad que él valoraba por encima de cualquier diploma. La idea de mudarse temporalmente a un barrio modesto había surgido después de una conversación con su esposa, Elena. «¿Recuerdas cómo encontramos a los mejores empleados que tenemos?», le había dicho ella. «No fue en las universidades ni en las entrevistas formales. Fue conociendo gente común, viendo cómo trabajaban en su día a día». Y tenía razón. Algunos de sus mejores supervisores y encargados habían sido descubiertos en las circunstancias más ordinarias. Alguien que reparó su coche en una gasolinera, un mecánico que le ayudó cuando se quedó varado en carretera, trabajadores que mostraron iniciativa y competencia sin saber quién era él. Así que Alberto había decidido hacer un experimento. Rentó un departamento modesto en Santa María la Ribera, un barrio de clase trabajadora en la Ciudad de México, y se mudó allí con lo mínimo. Vestía ropa sencilla, usaba su vieja motocicleta en lugar de su camioneta de lujo, y se presentaba simplemente como Alberto, sin apellidos ni títulos.
Su plan era pasar un par de meses viviendo entre gente común, observando, conociendo, buscando personas con el tipo de valores y habilidades que necesitaba para su empresa. Y en su primer día, había encontrado algo interesante en Javier Morales. La competencia técnica era evidente, el diagnóstico había sido rápido y preciso, la reparación ejecutada con la destreza de un verdadero profesional. Pero lo que realmente había impresionado a Alberto era otra cosa, la negativa a aceptar pago, el préstamo del filtro de otro vecino sin dudarlo, la disposición a ayudar sin esperar nada a cambio. Esos eran valores que no se podían enseñar, se tenían o no se tenían. Al día siguiente, viernes por la mañana, Javier despertó temprano como siempre. Tenía una entrevista a las 11 en un taller mecánico en la colonia Doctores. Era su cuarta entrevista esa semana y trataba de mantener el optimismo a pesar de las anteriores decepciones. Se vistió con su mejor ropa, una camisa azul de manga larga, que Elena, su hermana menor, le había regalado en su último cumpleaños, y pantalones de vestir que guardaba para ocasiones especiales. Antes de salir, decidió bajar a verificar que la motocicleta de don Alberto siguiera funcionando bien. Era un hábito profesional que había desarrollado. Siempre daba seguimiento a sus reparaciones, incluso las más simples. Al salir del edificio, encontró a Alberto junto a su moto, examinándola con una expresión pensativa. «Buenos días, don Alberto», saludó Javier. «¿Cómo le funcionó la moto?» Alberto levantó la vista y sonrió. «Buenos días, Javier. La moto funciona perfecta, gracias a usted. De hecho, estaba pensando en usted. ¿Tiene unos minutos para platicar?» Javier miró su reloj. Tenía tiempo antes de su entrevista. «Claro, dígame». Alberto señaló una pequeña cafetería en la esquina. «¿Me acompaña a tomar un café? Quiero hacerle una pregunta». Sentados en una mesa junto a la ventana de la cafetería, con 2 tazas de café humeante frente a ellos, Alberto comenzó la conversación. «Javier, ayer me quedé muy impresionado con la forma en que arregló mi moto. Se nota que sabe lo que hace. ¿A qué se dedica?» Javier sintió el familiar pinchazo de vergüenza al tener que explicar su situación, pero había aprendido que la honestidad era siempre el mejor camino. «Soy mecánico». «Bueno, era. El taller donde trabajaba cerró hace 3 meses. Desde entonces estoy buscando trabajo». Alberto asintió lentamente. Su expresión era difícil de leer. «¿Cuántos años tiene de experiencia?» 18 años, respondió Javier con un toque de orgullo en la voz. «Empecé de aprendiz a los 20, en un taller de motos. Luego trabajé en talleres de autos, aprendí de transmisiones, de motores, de sistemas eléctricos. Los últimos 5 años trabajaba en un taller que se especializaba en flotas empresariales, camiones de reparto, camionetas, ese tipo de vehículos». Los ojos de Alberto se iluminaron con interés genuino. «¿Flotas empresariales? Eso suena interesante. ¿Qué tipo de trabajo hacía ahí?» Javier se animó al hablar de su trabajo. Era evidente la pasión que sentía por su oficio. «De todo, desde mantenimiento preventivo hasta reparaciones de emergencia. Muchas veces teníamos que trabajar rápido porque los clientes no podían darse el lujo de tener sus vehículos parados por mucho tiempo. Aprendí a diagnosticar problemas rápidamente y a priorizar las reparaciones más críticas». Alberto tomó un sorbo de su café, estudiando a Javier cuidadosamente. «¿Y por qué cerró el taller si tenían trabajo con flotas empresariales?» Javier suspiró. «Problemas con el dueño del local. Subió la renta al triple y el patrón decidió que no era rentable. Intentó renegociar, pero no hubo manera. Fue una lástima. Teníamos buenos clientes y el trabajo era constante». «¿Ha encontrado algo desde entonces?», preguntó Alberto. «He tenido algunas entrevistas», admitió Javier, «pero la mayoría de los talleres buscan chavos más jóvenes a los que puedan pagar menos, o quieren gente con certificaciones específicas que yo no tengo. Mi experiencia es muy práctica. Aprendí trabajando, no en una escuela técnica».
Alberto permaneció en silencio por un momento, aparentemente pensativo. Mire, Javier, voy a ser honesto con usted. Yo trabajo para una empresa de transportes. No soy el dueño ni nada, pero tengo contactos. Están buscando gente para su área de mantenimiento. Si le interesa, podría conseguirle una entrevista. Javier sintió una chispa de esperanza. ¿En serio? Claro que me interesa. ¿Qué tipo de empresa es? Se llama Transportes Ruiz y Asociados, dijo Alberto, observando cuidadosamente la reacción de Javier. Manejan logística, tienen una flota grande de vehículos. Creo que su experiencia con flotas empresariales sería perfecta para ellos. Los ojos de Javier se abrieron con sorpresa. ¿Transportes Ruiz? Órale, es una empresa grande. He visto sus camiones por toda la ciudad. Entonces, ¿le interesa?, insistió Alberto. Por supuesto, respondió Javier sin dudarlo. Sería una gran oportunidad. Alberto asintió satisfecho. Perfecto, déjeme hacer unas llamadas. Tal vez pueda conseguirle una entrevista para la semana que entra. Javier se sintió abrumado por la amabilidad de su nuevo vecino. Don Alberto, no sé cómo agradecerle. Primero lo ayudo con su moto y ahora usted me está ayudando a conseguir una entrevista. Alberto sonrió. Así funciona la vida, Javier. Uno ayuda cuando puede y las cosas buenas regresan. Además, todavía no tiene el trabajo. Primero tiene que pasar la entrevista. Lo voy a dar todo, prometió Javier. No lo voy a defraudar. Cuando Javier se fue a su entrevista en la colonia Doctores, Alberto se quedó en la cafetería ordenando otro café y sacó su teléfono celular. Marcó el número de su oficina y esperó a que contestara su asistente personal, Mariana Soto, quien llevaba trabajando con él 15 años y era una de las pocas personas que sabían sobre su experimento social. Mariana, soy yo, dijo Alberto cuando ella contestó. ¿Cómo va todo por allá? Todo bajo control, señor Ruiz, respondió Mariana. Las operaciones están funcionando sin problemas. ¿Ya encontró lo que estaba buscando? Alberto sonrió. Creo que sí. Necesito que investigues a alguien para mí, pero con discreción total. Se llama Javier Morales. Vive en Santa María la Ribera. Dice que trabajó en un taller que se especializaba en flotas empresariales. Quiero saber todo. Historial laboral, referencias de empleadores anteriores, situación actual, pero sin que él se entere de la investigación. Entendido, señor, dijo Mariana eficientemente. ¿Algo más? Sí, continuó Alberto. Programa una reunión con el equipo de recursos humanos para el lunes. Vamos a necesitar diseñar un proceso de evaluación especial. Durante el fin de semana, Alberto se mantuvo ocupado con las operaciones de su empresa desde su departamento temporal, pero también aprovechó para conocer mejor a sus vecinos en el edificio. Se enteró de que Javier era conocido en todo el vecindario por ayudar a quien lo necesitara. Había arreglado refrigeradores, lavadoras, hasta bicicletas, generalmente sin cobrar o aceptando solo lo mínimo. Doña Carmen, del tercer piso, le contó cómo Javier le había arreglado su licuadora cuando ella estaba sin dinero, negándose a aceptar pago. El señor Gutiérrez, del cuarto piso, compartió que Javier le daba mantenimiento a su moto vieja cada mes sin cobrarle, diciéndole que ya le pagaría cuando tuviera trabajo estable. «Es un muchacho de oro», le dijo doña Carmen a Alberto. «Siempre dispuesto a ayudar, nunca una mala cara, nunca un mal comentario de nadie. Es una lástima que no tenga trabajo. Un hombre así merece algo mejor». El lunes por la mañana, Alberto recibió el informe de Mariana. Javier Morales Santana, 38 años, nacido y criado en la Ciudad de México, soltero, sin hijos. Había trabajado en 4 talleres diferentes durante sus 18 años de carrera. Cada cambio de trabajo había sido por razones legítimas: cierre del taller, oportunidad de mejor posición, búsqueda de mejores condiciones. Su último empleador, el taller mecánico Hernández, había cerrado efectivamente hacía 3 meses por problemas de renta. Las referencias eran excepcionales.
Cada uno de sus antiguos jefes y compañeros de trabajo habló de él en términos gloriosos: extremadamente competente, trabajador incansable, absolutamente honesto, gran compañero de equipo. Uno de sus antiguos supervisores había comentado: Javier es de esos mecánicos que nacen una vez cada generación. Tiene un don para entender los motores, puede diagnosticar problemas que otros tardarían horas en encontrar. Y lo mejor es que nunca engaña a un cliente. Siempre dice la verdad sobre lo que necesita un vehículo. El informe también revelaba que Javier mantenía a su hermana menor, Elena, quien estudiaba enfermería en la universidad. Sus padres habían fallecido en un accidente 5 años atrás, y desde entonces Javier se había hecho cargo de Elena, pagando su educación y manutención, además de sus propios gastos. No tenía deudas significativas, no había registro de problemas legales, ni siquiera una multa de tránsito. Era en todos los sentidos un ciudadano modelo que simplemente había tenido mala suerte. Alberto cerró el informe satisfecho. Había encontrado exactamente lo que estaba buscando. Ahora venía la parte interesante: ver cómo Javier se desempeñaba bajo presión en una situación real de trabajo. El miércoles por la tarde, Alberto tocó la puerta del departamento de Javier. Cuando Javier abrió, Alberto tenía una expresión preocupada en el rostro. «Javier, disculpa que te moleste. Tengo un problema y necesito tu ayuda». «Claro, don Alberto. ¿Qué pasa?», preguntó Javier, inmediatamente alerta. «Es mi moto otra vez», dijo Alberto. «Funciona bien, pero está haciendo un ruido extraño. No sé si sea grave o no, pero tengo que hacer un viaje largo mañana y me da miedo que se descomponga en el camino». Javier bajó con Alberto a ver la motocicleta. Alberto la encendió y efectivamente había un ruido metálico sutil que venía del motor. Un sonido que podría pasar desapercibido para alguien sin experiencia, pero que un mecánico entrenado reconocería inmediatamente como problemático. Javier escuchó cuidadosamente, luego pidió permiso para revisar el motor. Pasó varios minutos examinando diferentes componentes. Finalmente se enderezó con una expresión seria. «Don Alberto, tiene un problema con la cadena de distribución. Está empezando a fallar. No es algo que vaya a romperse mañana, pero si hace un viaje largo sin arreglarlo, se puede romper en medio del camino y eso sí sería grave. El motor completo podría dañarse». Alberto frunció el ceño, actuando su papel. «¿Qué tan grave? ¿Cuánto costaría arreglarlo?». Javier respiró profundo. La cadena de distribución no es una reparación sencilla. Hay que desarmar buena parte del motor. En un taller normal le cobrarían como 2,000 pesos de mano de obra, más la pieza, que son otros 1,500 más o menos. Estamos hablando de unos 3,500 pesos en total. Alberto hizo una mueca de preocupación que no era completamente actuada. Estaba genuinamente interesado en ver qué haría Javier con esta información. «No tengo ese dinero ahorita. ¿Crees que aguante el viaje si manejo con cuidado?». Javier negó con la cabeza enfáticamente. «Don Alberto, con todo respeto, yo no le recomendaría hacer ese viaje. El riesgo es muy alto. Si se rompe la cadena cuando va en carretera, el motor puede sufrir daños que costarían 10 veces más reparar. Y además, quedaría varado quién sabe dónde». «¿Y qué hago?», preguntó Alberto. «Necesito hacer ese viaje. Es importante para mi trabajo». Javier pensó por un momento. «Mire, si usted confía en mí y consigue la pieza, yo le hago el trabajo. Puedo hacerlo aquí mismo en la calle, con cuidado. No le cobraría nada por la mano de obra. Somos vecinos. Solo tendría que pagar la pieza, como 1,500 pesos». Alberto lo miró sorprendido. «¿Harías eso? Pero dijiste que es un trabajo complicado». «Lo es», admitió Javier. «Me tomaría unas 4 o 5 horas, tal vez más. Pero prefiero ayudarlo a que se arriesgue en la carretera. Además, no tengo nada más que hacer ahorita. Si quiere, podemos empezar hoy mismo y mañana temprano ya estaría lista». Alberto pareció considerar la oferta. «¿Estás seguro?».
No quiero abusar de tu buena voluntad. Don Alberto, usted me está ayudando a conseguir una entrevista en Transportes Ruiz. Es lo menos que puedo hacer. La honestidad y generosidad de Javier conmovieron a Alberto más de lo que esperaba. Está bien, vamos ahorita mismo a comprar la pieza. Fueron juntos a una refaccionaria en la avenida Insurgentes. Javier examinó cuidadosamente varias opciones de cadenas de distribución, explicándole a Alberto las diferencias entre las marcas y por qué algunas eran mejores que otras a pesar de costar lo mismo. Finalmente seleccionó una de calidad superior de una marca japonesa. «Esta es más cara por 200 pesos», explicó Javier. «Pero va a durar mucho más. Vale la pena la inversión». Alberto pagó la pieza, 1,700 pesos en total, y regresaron al edificio. Javier subió a su departamento y bajó con su caja de herramientas completa, una colección impresionante de instrumentos bien mantenidos que evidenciaban años de uso profesional cuidadoso. Se instaló en la banqueta frente al edificio y comenzó a trabajar. Durante las siguientes 5 horas, Alberto observó fascinado mientras Javier desarmaba meticulosamente el motor de la motocicleta. Cada pieza era colocada cuidadosamente en orden sobre un trapo limpio, cada tornillo etiquetado mentalmente para su ubicación exacta. Javier trabajaba con la concentración de un cirujano, sus manos seguras y precisas, sus movimientos económicos y eficientes. Varios vecinos se detuvieron a observar, impresionados por la complejidad del trabajo. Javier les explicaba pacientemente qué estaba haciendo y por qué, convirtiendo la reparación en una clase improvisada de mecánica. Su conocimiento era profundo, y su capacidad para explicar conceptos técnicos en términos simples era notable. «Mira, el problema con estas motos Honda», explicaba Javier mientras trabajaba, «es que la cadena de distribución tiende a estirarse con el tiempo. Cuando se estira demasiado, puede saltar un diente en el engranaje y eso desajusta todo el tiempo del motor. En el peor caso, se rompe completamente y las válvulas chocan con los pistones. Eso destruye el motor». Cuando finalmente terminó, eran casi las 8 de la noche. La motocicleta estaba vuelta a armar, cada pieza en su lugar, cada conexión verificada 2 veces. Javier limpió cuidadosamente el motor, recogió sus herramientas y le indicó a Alberto que probara la moto. Alberto encendió el motor y el cambio fue dramático. El ruido metálico había desaparecido completamente, reemplazado por el ronroneo suave y uniforme de un motor perfectamente sincronizado. «Órale», dijo Alberto genuinamente impresionado. «Suena como nueva». Javier sonrió cansado pero satisfecho. «Así debe sonar. Ahora sí puede hacer su viaje sin preocupaciones. Esta cadena le va a durar años si le da buen mantenimiento». Alberto sacó su cartera. «Javier, no puedo dejar que hagas todo este trabajo gratis. Déjame pagarte algo». Javier alzó las manos rechazando el dinero. «Don Alberto, ya hablamos de esto. Usted me está ayudando con lo de la entrevista. Esto es lo menos que puedo hacer». «Pero trabajaste 5 horas», insistió Alberto. «Eso vale dinero». «Me gusta trabajar», respondió Javier simplemente, «y me hace feliz poder ayudar a un vecino. De verdad, no acepto nada». Alberto guardó su cartera, pero había tomado una decisión. Este hombre era exactamente lo que su empresa necesitaba, no solo por su competencia técnica excepcional, sino por su integridad moral inquebrantable. Al día siguiente, jueves por la mañana, Alberto estaba de regreso en sus oficinas corporativas de Transportes Ruiz y Asociados, ubicadas en una torre moderna en Santa Fe. Había programado una reunión con todo su equipo directivo, 8 personas que manejaban diferentes aspectos de la empresa. «Buenos días a todos», comenzó Alberto desde la cabecera de la larga mesa de conferencias. «Como saben, hemos estado buscando un nuevo director de operaciones desde que se jubiló Rodríguez. He entrevistado a muchos candidatos, pero ninguno me ha convencido.
hasta ahora. Los directivos intercambiaron miradas de interés. Mariana Soto, su asistente, sonrió discretamente, sabía lo que venía. Encontré a alguien, continuó Alberto, pero no de la manera tradicional, y vamos a evaluarlo tampoco de manera tradicional. Explicó brevemente sobre Javier, omitiendo los detalles más personales, pero enfatizando su competencia técnica, sus valores y su experiencia. Quiero que diseñemos una evaluación práctica, dijo Alberto, no una entrevista normal donde la gente puede decir lo que queremos oír. Quiero ver cómo trabaja bajo presión, cómo toma decisiones, cómo maneja problemas reales. Patricia Vega, la directora de Recursos Humanos, una mujer eficiente de 45 años, que había estado con la empresa durante 12 años, tomó notas rápidamente. ¿Qué tiene en mente, señor Ruiz? 3 pruebas, explicó Alberto. Primero, un diagnóstico técnico complejo en nuestra sala de mantenimiento. Segundo, un problema de logística donde tenga que priorizar reparaciones con recursos limitados. Tercero, una situación donde su honestidad sea puesta a prueba. Los directivos escucharon mientras Alberto detallaba su plan. Era poco convencional, ciertamente, pero todos estaban acostumbrados a los métodos directos de su jefe. Había construido la empresa confiando en su instinto sobre las personas, y ese instinto raramente fallaba. El viernes por la tarde, Javier recibió una llamada que lo dejó sin aliento. Era Alberto, pero su tono era más formal que de costumbre. «Javier, tengo buenas noticias. Hablé con Recursos Humanos de Transportes Ruiz. Quieren conocerte. ¿Puedes ir el lunes a las 9 de la mañana?» Javier casi gritó de emoción. «Claro que sí, don Alberto. No sabe cuánto le agradezco esto». «No me agradezcas todavía», dijo Alberto. «Todavía tienes que impresionarlos, pero estoy seguro de que lo harás bien». El fin de semana fue una eternidad para Javier. Preparó su mejor ropa, repasó mentalmente todo su conocimiento técnico, practicó respuestas para posibles preguntas de entrevista. Elena, su hermana, lo notó más nervioso de lo que lo había visto en meses. «Vas a estar perfecto», le aseguró ella el domingo por la noche. «Eres el mejor mecánico que conozco. Solo sé tú mismo». El lunes por la mañana, Javier se presentó en las oficinas de Transportes Ruiz y Asociados con 30 minutos de anticipación. El edificio era impresionante, todo cristal y acero, con el logo de la empresa prominente en la entrada. En la recepción, una joven amable le indicó que subiera al 5º piso. Fue recibido por Patricia Vega, quien le estrechó la mano con una sonrisa profesional. «Buenos días, señor Morales. Gracias por venir. Soy Patricia Vega, directora de Recursos Humanos». Javier notó que lo trataba con mucho respeto, no como a un simple solicitante de empleo. Patricia lo condujo no a una sala de entrevistas, sino directamente al área de mantenimiento de la empresa. Un hangar enorme lleno de vehículos de todo tipo, camiones de carga, camionetas de reparto, motocicletas de mensajería. Había al menos 30 vehículos visibles y docenas de mecánicos trabajando en diferentes áreas. «Señor Morales», comenzó Patricia, «hemos decidido hacer algo diferente con su evaluación. En lugar de una entrevista tradicional, queremos ver cómo trabaja. ¿Le parece bien?» Javier asintió, sintiéndose más cómodo inmediatamente. Prefería 1000 veces demostrar sus habilidades que responder preguntas en una oficina. «Perfecto», continuó Patricia. «Tenemos un camión que ha estado dando problemas. 3 mecánicos diferentes lo han revisado y ninguno ha podido identificar qué tiene. Pierde potencia aleatoriamente. A veces funciona perfectamente, otras veces apenas puede moverse. ¿Puede diagnosticarlo?» Javier se quitó el saco y se arremangó la camisa. «Claro. ¿Me puede mostrar el camión?» Lo llevaron a un camión de carga mediano, un Isuzu NPR del 2018 con caja seca. Javier caminó alrededor del vehículo, observando, tocando, escuchando. Luego pidió las llaves y lo encendió. Escuchó cuidadosamente el motor, observó los instrumentos del tablero.
Aceleró varias veces notando cómo respondía. Después de 10 minutos de observación preliminar, Javier pidió herramientas y comenzó su inspección sistemática. Revisó el sistema de inyección, los filtros, las líneas de combustible, el turbo. Todo parecía estar en orden superficialmente, pero Javier tenía una sospecha. ¿Tienen un escáner de diagnóstico?, preguntó. Le trajeron uno de los equipos más avanzados. Javier conectó el escáner y comenzó a revisar los códigos de error y los datos en tiempo real de los sensores. Sus ojos se entrecerraron mientras estudiaba los números en la pantalla. «Aquí está», murmuró después de 20 minutos de análisis cuidadoso. Se dirigió a Patricia y al supervisor de mantenimiento que había estado observando. «El problema es el sensor de presión del riel de combustible. Está enviando señales erráticas a la computadora del motor. Cuando da lecturas falsas, la computadora reduce la inyección de combustible pensando que la presión es muy alta, por eso pierde potencia. Pero como es intermitente, a veces funciona bien y otras veces falla». El supervisor de mantenimiento, un hombre corpulento de unos 50 años, llamado Ramón Torres, miró a Javier con sorpresa y respeto. «¿Está seguro?» «Ninguno de mis mecánicos pensó en revisar ese sensor específicamente». Javier asintió confiado. «Estoy seguro. Es un problema común en estos Isuzu cuando empiezan a acumular kilometraje. El sensor se degrada por el calor constante del motor. La solución es reemplazarlo con uno de mejor calidad, preferiblemente OEM». Ramón verificó el diagnóstico él mismo con el escáner. Luego pidió a uno de sus mecánicos que reemplazara el sensor. Una hora después, el camión funcionaba perfectamente, sin pérdida de potencia, sin problemas. Javier había resuelto en menos de 30 minutos lo que 3 mecánicos habían fallado en diagnosticar durante 2 semanas. Patricia tomaba notas discretamente. «Muy bien, señor Morales. Primera prueba superada. Ahora viene algo diferente». Lo llevaron a una oficina donde le presentaron un escenario. «Tiene 5 vehículos que necesitan reparación urgente. Un camión que hace entregas de medicamentos al interior del estado. Una camioneta que transporta nómina a sucursales bancarias, una moto de mensajería express, un camión de carga general y un vehículo administrativo. Todos necesitan trabajo, pero solo tiene recursos y tiempo para reparar 3 hoy. ¿Cómo prioriza?». Javier analizó la situación cuidadosamente. Primero, el camión de medicamentos. Si transporta medicinas, podría haber personas que las necesiten urgentemente. Es cuestión de salud. Segundo, la moto de mensajería, porque probablemente maneja documentos urgentes y es la reparación más rápida. Puedo hacerla en menos tiempo y liberar recursos. Tercero, la camioneta de nómina, porque la gente depende de su pago y hay una responsabilidad social importante. Patricia levantó una ceja. ¿Y los otros 2 vehículos? «El camión de carga general puede esperar un día más sin afectar seriamente las operaciones», explicó Javier. «Y el vehículo administrativo, aunque es importante, no es crítico comparado con los que afectan directamente servicios esenciales o el bienestar de los empleados. Les explicaría la situación y buscaría soluciones temporales, como vehículos de reemplazo, mientras completo las reparaciones prioritarias». Patricia asintió, impresionada. No solo había priorizado correctamente, sino que había pensado en alternativas para los vehículos que quedaron fuera. La tercera prueba vino de manera inesperada. Ramón, el supervisor, le entregó a Javier 500 pesos en efectivo. «Este dinero es para comprar una pieza que necesitamos urgentemente. La refaccionaria está a 2 cuadras. La pieza cuesta 300 pesos. Tráigame la pieza y el cambio». Era una prueba de honestidad básica, pero efectiva. Javier tomó el dinero, caminó a la refaccionaria, compró la pieza por 300 pesos exactos y regresó con la pieza y 200 pesos de cambio, junto con el recibo detallado. «Aquí está la pieza y el cambio», dijo Javier.
entregándolo todo sin dudarlo un segundo. Ramón y Patricia intercambiaron una mirada significativa. Era sorprendente cuántos candidatos fallaban esta prueba simple, quedándose con parte del cambio o perdiendo el recibo. Patricia sonrió. Señor Morales, excelente trabajo en todas las pruebas. Espere aquí un momento, por favor. Salió de la sala de mantenimiento y Javier se quedó solo con sus pensamientos. Se sentía bien sobre su desempeño, pero trataba de no crear expectativas muy altas. En una oficina en el piso superior, Patricia entró a la sala de juntas, donde Alberto esperaba con otros directivos. Señor Ruiz, es excepcional. Diagnosticó el problema del camión en tiempo récord. Priorizó las reparaciones con criterio perfecto pensando en el impacto social y humano, y pasó la prueba de honestidad sin dudar un segundo. Todos los mecánicos que observaron su trabajo están impresionados. Alberto sonrió, pero no era sorpresa lo que sentía, era confirmación. ¿Cuál es tu recomendación, Patricia? Contratarlo inmediatamente, respondió ella sin dudarlo. No solo para el puesto de director de operaciones, sino que creo que deberíamos considerar crearlo como director de flota con autoridad completa sobre todo el mantenimiento y operaciones vehiculares. Alberto miró al resto de sus directivos. Todos asintieron en acuerdo. Entonces está decidido, dijo Alberto. Patricia prepara una oferta formal. Salario de 70,000 pesos mensuales, todos los beneficios, bono anual y un vehículo de la empresa. Quiero que empiece lo antes posible. Media hora después, Javier estaba sentado frente a Patricia en una sala de conferencias, todavía sin saber cómo había ido realmente su evaluación, cuando ella le entregó un sobre. Señor Morales, felicidades. Le ofrecemos el puesto de director de mantenimiento de flota en transportes Ruiz y Asociados. Javier abrió el sobre con manos temblorosas y leyó la oferta. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio el salario, 70,000 pesos mensuales. Era más del doble de lo que había ganado en su mejor año como mecánico. Esto tiene que ser un error, tartamudeó. No hay error, aseguró Patricia sonriendo. Usted demostró hoy un nivel de competencia y profesionalismo que raramente vemos. El señor Ruiz, nuestro director general, está muy impresionado con su desempeño. ¿El señor Ruiz? Preguntó Javier confundido. ¿Lo conoce? Patricia pareció sorprendida por la pregunta. ¿No sabe quién es Alberto Ruiz? Javier negó con la cabeza. Es mi vecino. Él me consiguió esta entrevista. Patricia sonrió con comprensión, las piezas del rompecabezas cayendo en su lugar. Señor Morales, Alberto Ruiz no es solo su vecino, es el dueño y fundador de esta empresa. Es su jefe. Javier sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies. ¿Qué? No, eso no puede ser. Don Alberto es... Él vive en un departamento modesto, viste ropa sencilla, maneja una moto vieja. Todo parte de cómo él evalúa a las personas, explicó Patricia gentilmente. El señor Ruiz cree que la verdadera naturaleza de alguien se revela cuando no saben que están siendo observados. Aparentemente, usted pasó su prueba con excelencia. Javier se dejó caer en la silla, abrumado por la revelación. Todos los encuentros con Alberto pasaron por su mente en un nuevo contexto. La motocicleta descompuesta, las conversaciones en la cafetería, la reparación de la cadena de distribución. Todo había sido un elaborado proceso de evaluación. Entonces, ¿la oferta es real? Preguntó Javier, todavía procesando la información. Completamente real, confirmó Patricia. ¿Acepta el puesto? Javier respiró profundamente. Sí, por supuesto que sí. Gracias, muchas gracias. Patricia le extendió la mano. Bienvenido a Transportes Ruiz y Asociados, señor Morales. Puede comenzar el lunes de la próxima semana. Eso le da una semana para organizarse. Cuando Javier salió del edificio, caminó las 2 cuadras hasta la estación del metro en un estado de shock. Sacó su teléfono
y llamó a Elena. «Hermana, conseguí el trabajo, y no te vas a creer lo que acaba de pasar». Esa noche, Javier regresó a su edificio en Santa María la Ribera. Subió directamente al departamento de Alberto y tocó la puerta. Alberto abrió con una sonrisa tranquila, como si hubiera estado esperándolo. «Hola, Javier, pasa». Javier entró al departamento, notando por primera vez lo escasamente amueblado que estaba, apenas lo básico, sin nada personal, sin nada que indicara permanencia. «¿Por qué?», preguntó Javier simplemente. Alberto señaló el sofá y ambos se sentaron. «Porque he entrevistado a 50 personas con títulos impresionantes y currículums perfectos», explicó Alberto. Todos sabían decir las palabras correctas en una entrevista, pero no sabía si realmente eran lo que decían ser. «Podría haberme hecho una entrevista normal», dijo Javier. Ya había reparado su moto, ya sabía que soy mecánico. Alberto negó con la cabeza. «Necesitaba saber más que si eres buen mecánico. Necesitaba saber qué tipo de persona eres cuando nadie importante está mirando. ¿Cómo tratas a tus vecinos? ¿Qué haces cuando tienes la oportunidad de aprovecharte de alguien? Si tu honestidad es genuina o solo una actuación». Javier permaneció en silencio, dejando que Alberto continuara. «Reparaste mi moto sin cobrar. A pesar de necesitar el dinero», continuó Alberto, «trabajaste 5 horas en la cadena de distribución y rechazaste pago. Devolviste el cambio exacto en la refaccionaria hoy. Priorizaste las reparaciones pensando en las personas afectadas, no solo en la eficiencia. Eso me dice más sobre ti que cualquier entrevista». «¿Y si hubiera fallado sus pruebas?», preguntó Javier. «Entonces hubiera encontrado a otra persona», respondió Alberto honestamente. «Pero tenía la sensación de que no fallarías. Y no lo hiciste». Javier se frotó la cara con las manos, todavía abrumado. «Es mucho que procesar». «Lo entiendo», dijo Alberto, «y quiero que sepas algo más. No te contraté por lástima o por caridad. Te contraté porque eres excepcional en lo que haces y porque tienes los valores que necesito en mi equipo. Este trabajo te lo ganaste tú solo». «Gracias», dijo Javier, su voz cargada de emoción. «No lo voy a decepcionar». «Lo sé», respondió Alberto con una sonrisa. «Por cierto, ya no necesito este departamento. Me voy a mudar de regreso a mi casa. Fue un placer ser tu vecino, aunque fue breve». Javier sonrió. «El placer fue mío, don Alberto. O debería decir, señor Ruiz». «Alberto está bien», dijo Alberto. «En la oficina puedes llamarme señor Ruiz, pero fuera del trabajo somos amigos». Los siguientes 6 meses transformaron completamente la vida de Javier. Empezó su nuevo trabajo el lunes siguiente con una mezcla de nerviosismo y determinación. Su primer día en Transportes Ruiz y Asociados fue abrumador. La operación era mucho más grande de lo que había imaginado. La empresa manejaba una flota de más de 200 vehículos, desde motocicletas hasta camiones de carga pesada, con operaciones en 6 estados diferentes. Ramón Torres, quien había sido parte de las pruebas, fue asignado como su mano derecha y mentor durante el período de transición. A pesar de que técnicamente Javier era ahora su superior, Ramón no mostró ningún resentimiento. De hecho, estaba impresionado con las habilidades de Javier y entusiasmado por trabajar con alguien tan competente. Durante las primeras semanas, Javier se dedicó a aprender todos los aspectos de la operación. Visitó cada uno de los 5 centros de mantenimiento que la empresa tenía en diferentes puntos de la ciudad. Conoció a cada mecánico, estudió los procedimientos establecidos y analizó los datos de rendimiento de la flota. Lo que descubrió fue revelador. A pesar de tener buenos mecánicos y procedimientos sólidos, había áreas significativas de mejora. Los tiempos de inactividad eran más altos de lo necesario. Algunos vehículos recibían mantenimiento demasiado frecuente, mientras otros eran descuidados. Y había una falta de estandarización en las prácticas entre los diferentes centros. Javier trabajó durante un mes completo,
antes de presentar sus primeras propuestas a Alberto y al equipo directivo. Había preparado un análisis detallado con recomendaciones específicas. Implementar un sistema de mantenimiento preventivo basado en datos reales de uso en lugar de intervalos arbitrarios. Estandarizar procedimientos entre todos los centros. Invertir en capacitación continua para los mecánicos y crear un sistema de inventario más eficiente para las refacciones. Si implementamos estos cambios, explicó Javier en la presentación, podemos reducir los tiempos de inactividad en un 30% y extender la vida útil de los vehículos en un 20%. La inversión inicial se pagaría sola en menos de un año. Alberto escuchó atentamente haciendo preguntas técnicas precisas que demostraban su profundo conocimiento del negocio. Al final de la presentación, aprobó todas las propuestas de Javier. «Implementa los cambios», dijo Alberto. «Tienes mi confianza completa». Durante los siguientes meses, Javier trabajó incansablemente para transformar las operaciones de mantenimiento de la empresa. Se levantaba a las 5 de la mañana y frecuentemente no llegaba a casa hasta después de las 8 de la noche. Pero no era solo trabajo para él, era su pasión. Veía cada vehículo reparado eficientemente como un pequeño triunfo, cada mecánico capacitado como una inversión en el futuro, cada mejora de proceso como un paso hacia la excelencia. Los resultados hablaron por sí mismos. Después de 6 meses bajo la dirección de Javier, la flota de transportes Ruiz y Asociados operaba con una eficiencia sin precedentes. Los tiempos de inactividad se redujeron en un 35%, superando las proyecciones de Javier. Los costos de reparación disminuyeron en un 20% gracias a mejores prácticas de mantenimiento preventivo. Y lo más importante, los conductores y operadores estaban más satisfechos porque confiaban en que sus vehículos funcionarían correctamente. En la junta directiva de fin de año, Alberto hizo un anuncio especial. Quiero reconocer públicamente el trabajo excepcional de Javier Morales. En 6 meses ha transformado nuestras operaciones de mantenimiento de manera que no creí posible. No solo ha mejorado nuestros números, sino que ha elevado el estándar de profesionalismo en toda la organización. Los otros directivos aplaudieron sinceramente. Javier se había ganado el respeto de todos, no por ser el protegido de Alberto, sino por su competencia incuestionable y su ética de trabajo excepcional. Pero Alberto no había terminado. Por eso he decidido ascender a Javier a vicepresidente de operaciones de flota, con un aumento salarial a 120,000 pesos mensuales y participación en las utilidades de la empresa. Javier estaba aturdido. En menos de un año había pasado de estar desempleado, viviendo de sus últimos ahorros, a ser vicepresidente de una empresa multimillonaria. Pero más allá del título y el dinero, lo que más lo llenaba de satisfacción era saber que se lo había ganado legítimamente con trabajo duro y resultados tangibles. Esa noche, Javier celebró con Elena en un restaurante elegante, algo que habrían considerado un lujo imposible un año atrás. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo Elena con lágrimas en los ojos. «Papá y mamá también estarían orgullosos». «Lo logré por ellos», respondió Javier, «por su ejemplo. Me enseñaron que el trabajo honesto siempre tiene recompensa, aunque a veces tome tiempo llegar». La vida de Javier había cambiado dramáticamente en términos materiales. Se había mudado a un departamento espacioso en una mejor zona de la ciudad, había comprado un coche usado pero confiable y podía pagar cómodamente la universidad de Elena sin preocupaciones financieras. Pero lo que no había cambiado era su esencia. Un sábado por la tarde, casi un año después de aquel primer encuentro con Alberto, Javier regresó a Santa María la Ribera para visitar a sus antiguos vecinos. Doña Carmen estaba luchando con su licuadora otra vez.
Y aunque Javier ahora podría haberle comprado una nueva sin pensarlo dos veces, simplemente se sentó en su cocina y la reparó como siempre había hecho. Mira nada más, todo un ejecutivo y todavía se acuerda de nosotros, bromeó doña Carmen. Nunca me voy a olvidar de ustedes, respondió Javier. Aquí aprendí que lo que importa es cómo tratas a las personas, no cuánto dinero tienes. Mientras bajaba las escaleras del edificio después de la visita, Javier vio a un joven de unos 25 años sentado en el lobby. El muchacho tenía la mirada perdida de alguien que ha perdido la esperanza. Su ropa estaba arrugada pero limpia, y junto a él había una caja de herramientas vieja y desgastada. Javier reconoció inmediatamente la expresión. Era la misma que él había tenido un año atrás. ¿Todo bien?, preguntó Javier acercándose. El joven levantó la vista, sorprendido de que alguien le hablara. Sí, bueno, no exactamente. Acabo de llegar del Estado de México. Vine buscando trabajo, soy electricista, pero no he tenido suerte. Un amigo me prestó su departamento aquí por unos días mientras busco algo. Javier vio en ese joven una versión de sí mismo. Alguien con habilidades y disposición para trabajar, pero sin oportunidades. ¿Qué tipo de trabajo de electricista haces? El joven, que se presentó como Miguel, explicó que se especializaba en instalaciones industriales y mantenimiento de sistemas eléctricos en vehículos comerciales. Había trabajado en un taller de camiones, pero cerró por la pandemia. Llevaba 4 meses buscando trabajo sin éxito. Javier escuchó atentamente, haciendo preguntas específicas sobre su experiencia y habilidades. Las respuestas de Miguel demostraban conocimiento sólido y una actitud positiva a pesar de sus circunstancias difíciles. «Miguel, ¿tienes algo que hacer el lunes?», preguntó Javier. «No, ningún compromiso. ¿Por qué?». Javier sacó una tarjeta de presentación de su cartera. «Preséntate a esta dirección el lunes a las 9 de la mañana. Pregunta por Ramón Torres. Dile que vas de mi parte. Tenemos un puesto abierto para un electricista especializado en flota vehicular». Miguel miró la tarjeta. Sus ojos se abrieron al leer: Javier Morales, vicepresidente de operaciones de flota, Transportes Ruiz y Asociados. ¿Es en serio?, preguntó Miguel con voz temblorosa. «Completamente en serio», respondió Javier. «Pero vas a tener que demostrar que sabes lo que haces. No te estoy regalando nada, solo te estoy dando una oportunidad de mostrar tu valor». Miguel se puso de pie rápidamente, estrechando la mano de Javier con fuerza. «No lo voy a defraudar, se lo prometo». «No me lo prometas a mí», dijo Javier sonriendo. «Prométetelo a ti mismo». Cuando Javier salió del edificio, se sintió invadido por una sensación de plenitud que no tenía nada que ver con su título o su salario. Era la sensación de haber cerrado un círculo, de haber pasado de recibir una oportunidad a poder dar oportunidades a otros. El lunes siguiente, Miguel se presentó en Transporte Ruiz y Asociados exactamente a las 9 de la mañana. Ramón Torres, quien ya había sido informado por Javier, lo sometió a las mismas pruebas prácticas que Javier había diseñado. Miguel las pasó todas brillantemente, demostrando no solo competencia técnica, sino también los valores de honestidad e integridad que eran fundamentales en la cultura de la empresa. Fue contratado ese mismo día como electricista especializado con un salario digno y todos los beneficios. 3 meses después, Javier recibió un informe de Ramón sobre el desempeño de Miguel. «Es excepcional», reportó Ramón. «Tiene un don para diagnosticar problemas eléctricos complejos. Ya ha resuelto varios casos que nos tenían atorados». Javier sonrió al leer el informe. Miguel le había enviado un mensaje la semana anterior agradeciéndole la oportunidad y contándole que finalmente había podido traer a su madre enferma a la Ciudad de México para tratamiento médico con su nuevo seguro de gastos médicos. «Ya empezó el ciclo», pensó Javier. «Alguien me ayudó, yo ayudé a Miguel, y algún día Miguel ayudará a alguien más». En la junta de planeación anual,
Javier presentó una propuesta nueva a Alberto y al equipo directivo. Quiero crear un programa de becas y capacitación para jóvenes de escasos recursos interesados en mecánica y oficios técnicos. La industria necesita más técnicos calificados y hay muchos jóvenes con talento que simplemente no tienen oportunidades. Alberto lo miró con una sonrisa conocedora. Explica tu propuesta. Javier detalló un programa completo: becas para estudios técnicos, prácticas profesionales remuneradas en la empresa y garantía de empleo para los estudiantes de mejor desempeño. La inversión inicial sería significativa, pero los beneficios serían múltiples: formar su propia cantera de talento, dar oportunidades a jóvenes merecedores y crear una reputación de empresa socialmente responsable. Aprobado, dijo Alberto sin dudarlo, pero con una condición: quiero que tú seas el director del programa. Nadie mejor que alguien que entiende lo que significa necesitar una oportunidad. El programa Talento en Movimiento se lanzó 6 meses después con una ceremonia en las instalaciones de la empresa. Alberto dio un discurso emotivo sobre la importancia de dar oportunidades basadas en mérito y carácter, no solo en conexiones o privilegios. Javier también habló, compartiendo brevemente su propia historia sin entrar en detalles demasiado personales. Hace 2 años, yo estaba donde algunos de ustedes están ahora, dijo Javier a los primeros 20 becarios del programa. Sin trabajo, sin oportunidades claras, pero con habilidades y voluntad de trabajar. Alguien creyó en mí y me dio una oportunidad. Ahora yo creo en ustedes. No los voy a defraudar si ustedes no se defraudan a sí mismos. La respuesta del programa superó todas las expectativas. Los primeros becarios se graduaron con excelentes calificaciones y fueron integrados a la empresa. Pronto, otras empresas del sector empezaron a preguntar sobre el programa, interesadas en replicarlo. Javier se encontró dando conferencias en eventos de la industria, compartiendo las mejores prácticas del programa y evangelizando sobre la importancia de invertir en talento sin importar su origen socioeconómico. 2 años después de aquel primer encuentro con Alberto, Javier estaba en su oficina en el edificio de Transportes Ruiz y Asociados cuando recibió una visita inesperada. Era doña Carmen, su antigua vecina de Santa María la Ribera. «Doña Carmen, qué sorpresa», exclamó Javier levantándose para saludarla. «Pase, pase, ¿qué la trae por aquí?». La señora mayor miró alrededor de la oficina con admiración. «Mira nada más dónde terminaste, mijo. Estoy muy orgullosa de ti». «Gracias, doña Carmen, pero siéntese, por favor. ¿En qué puedo ayudarla?». Doña Carmen se sentó, poniéndose un poco nerviosa. «Mira, no vine a pedirte nada para mí. Es por mi sobrino Carlitos. Tiene 17 años y acaba de terminar la secundaria. Es un muchacho muy inteligente, le encantan las motos y los coches. Siempre está viendo videos de mecánica. Pero su familia no tiene recursos para mandarlo a una escuela técnica». Javier sonrió, sabiendo exactamente a dónde iba esto. «¿Le gustaría que entrara en nuestro programa de becas?». Los ojos de doña Carmen se iluminaron. «¿De verdad podrías hacer eso?». «Claro», respondió Javier, «pero va a tener que pasar un proceso de selección. No puedo darle trato especial solo por conocerte. Tiene que ganárselo por mérito». «Entiendo perfectamente», dijo doña Carmen. «Y así debe ser. No querría que fuera de otra manera». Carlitos aplicó al programa junto con otros 50 candidatos. Pasó todas las pruebas con excelentes resultados y fue aceptado como becario. Javier se aseguró de no involucrarse directamente en su evaluación para evitar cualquier conflicto de interés, pero siguió su progreso desde la distancia. El muchacho demostró ser un estudiante excepcional, con el mismo tipo de pasión por la mecánica que Javier había tenido a su edad. Una tarde, 3 años después de haber comenzado su transformación personal, Javier recibió una llamada de Alberto pidiéndole que subiera a su oficina. Cuando entró,
Alberto estaba de pie junto a la ventana mirando la ciudad. «Siéntate, Javier», dijo Alberto sin voltear. Javier se sentó, esperando. Alberto finalmente se volteó. Su expresión era seria, pero no preocupante. «Hace 3 años, cuando te conocí, hice una apuesta», comenzó Alberto. «Aposté que eras la persona correcta para transformar nuestras operaciones. No solo por tus habilidades técnicas, sino por tu carácter. Y espero no haberlo defraudado», dijo Javier. «Al contrario», respondió Alberto sentándose frente a él. «Superaste todas mis expectativas. No solo mejoraste nuestras operaciones, sino que has creado una cultura de excelencia y oportunidad que está transformando vidas. El programa de becas ya ha ayudado a más de 100 jóvenes». «Es lo menos que podía hacer», dijo Javier modestamente. Alberto negó con la cabeza. «No, es mucho más que eso. Y por eso quiero hacerte una propuesta. Me voy a retirar en 2 años. Ya tengo 55 y quiero pasar más tiempo con Elena y mis nietos. He estado buscando un sucesor y la decisión es obvia. Quiero que seas tú el próximo CEO de Transportes Ruiz y Asociados». Javier se quedó sin palabras. CEO de una empresa multimillonaria. Era algo que ni en sus sueños más salvajes había imaginado. «Alberto, yo no sé qué decir. ¿Estás seguro? Hay gente con más experiencia, con más educación formal». «Hay gente con títulos», interrumpió Alberto. «Pero no hay nadie con tu combinación de competencia técnica, liderazgo natural, visión estratégica y, sobre todo, integridad moral. Esas cosas no se enseñan en las universidades». «Necesito pensar en esto», dijo Javier honestamente. «Es una responsabilidad enorme». «Por supuesto», respondió Alberto. «Toma el tiempo que necesites. Pero quiero que sepas que tengo completa confianza en ti». Esa noche, Javier manejó hasta Santa María la Ribera. Caminó por las calles donde había vivido durante sus días más difíciles. Pasó frente al edificio donde había conocido a Alberto. Se sentó en el mismo banco de la plaza donde había visto tantos amaneceres sin saber qué traería el día. Pensó en su viaje, desde la desesperación del desempleo hasta el umbral de dirigir una empresa importante. Pensó en Alberto, quien había visto valor en él cuando nadie más lo veía. Pensó en Miguel, en Carlitos, en todos los jóvenes del programa de becas cuyas vidas estaban siendo transformadas por oportunidades basadas en mérito y carácter, y supo cuál era su respuesta. Al día siguiente, Javier entró a la oficina de Alberto con determinación. «Acepto», dijo simplemente, «pero con una condición». Alberto levantó una ceja intrigado. «¿Cuál?» «Que el programa de becas se expanda. Quiero que lleguemos a 500 jóvenes en los próximos 5 años y quiero crear una fundación que ayude a otras empresas a implementar programas similares. Si voy a dirigir esta empresa, quiero que sea conocida no solo por ser rentable, sino por transformar vidas». Alberto sonrió ampliamente. «Por eso eres la persona correcta para este trabajo. Acepto tu condición». Los siguientes 2 años fueron un período de intensa preparación. Javier trabajó codo a codo con Alberto, aprendiendo todos los aspectos del negocio que aún no dominaba. Finanzas corporativas, estrategia de expansión, relaciones con inversionistas, negociaciones complejas. Alberto era un maestro paciente, compartiendo no solo su conocimiento, sino también las lecciones que había aprendido durante 3 décadas construyendo la empresa. Cuando finalmente llegó el día de la transición, se organizó un evento especial en las instalaciones de la empresa. Empleados, socios comerciales, clientes y medios de comunicación se reunieron para presenciar el cambio de liderazgo. Alberto dio un discurso emotivo sobre los inicios de la empresa, los desafíos superados y su visión para el futuro. Luego, presentó oficialmente a Javier como el nuevo CEO. «Cuando conocí a Javier hace 5 años», dijo Alberto ante el auditorio lleno, «vi algo especial en él. No solo era un mecánico excepcional, era una persona de principios inquebrantables».
En estos 5 años, ha demostrado ser un líder visionario que entiende que el verdadero éxito de una empresa se mide no solo en ganancias, sino en el impacto positivo que tiene en la vida de las personas. Javier tomó el podio, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la confianza que había construido en sí mismo durante estos años. Hace 5 años yo estaba desempleado, sin esperanza clara de futuro. Alberto me dio una oportunidad basada no en mi currículum, sino en mi carácter y competencia. Ese acto de fe cambió mi vida. Ahora, como líder de esta empresa, prometo mantener esa filosofía. Buscaremos talento no solo en lugares obvios, sino en todos lados. Daremos oportunidades basadas en mérito y carácter. Y construiremos una empresa que sea tan conocida por transformar vidas como por su excelencia operacional. El discurso recibió una ovación de pie. Los empleados sabían que bajo el liderazgo de Javier, la empresa no solo continuaría prosperando, sino que mantendría los valores que la hacían especial. Después de la ceremonia, cuando los invitados se habían ido y las oficinas estaban vacías, Javier se encontró solo en lo que ahora era su oficina. Miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante él, pensando en el camino recorrido. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena. Papá y mamá estarían tan orgullosos. Yo también lo estoy. Te amo, hermano. Javier sonrió, guardando el teléfono. Luego abrió su computadora y comenzó a trabajar en un documento. Era una propuesta para expandir el programa de becas a nivel nacional, no solo en Transportes Ruiz y Asociados, sino creando una red de empresas comprometidas con dar oportunidades a jóvenes talentosos sin recursos. Trabajó hasta tarde en la noche, como había hecho tantas veces antes, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Porque había descubierto que el verdadero éxito no estaba en el título que ahora tenía o el salario que ganaba, sino en la capacidad de usar su posición para abrir puertas para otros, para multiplicar las oportunidades, para crear un ciclo virtuoso donde aquellos que reciben ayuda eventualmente están en posición de ayudar a otros. Un año después de convertirse en CEO, Javier recibió un reconocimiento de la Cámara de Comercio como Empresario del Año por el impacto social de los programas de Transporte Ruiz y Asociados. En su discurso de aceptación, compartió su historia completa por primera vez en público, desde los días de desempleo hasta convertirse en CEO de una empresa multimillonaria. Mi historia no es especial porque yo sea especial, dijo Javier al auditorio. Es especial porque demuestra algo fundamental, que hay talento y potencial en todos lados, en cada vecindario, en cada comunidad, esperando solo una oportunidad. Mi mentor, Alberto Ruiz, me enseñó que el verdadero liderazgo no es acumular poder, es multiplicar oportunidades. No es llegar a la cima solo, es construir escaleras para que otros también puedan subir. Entre la audiencia, Alberto escuchaba con lágrimas en los ojos. Había hecho muchas apuestas en su vida empresarial, pero ninguna le había dado tanta satisfacción como la apuesta que había hecho en aquel mecánico desempleado que reparó su motocicleta 5 años atrás. Después de la ceremonia, Alberto se acercó a Javier. «Estoy muy orgulloso de ti», le dijo simplemente. «Gracias, Alberto», respondió Javier, «por creer en mí cuando nadie más lo hacía, por enseñarme que el éxito verdadero se mide en vidas transformadas, no en números en un balance». Alberto sonrió. «Tú ya sabías eso. Yo solo te di la oportunidad de demostrarlo». Esa noche, manejando de regreso a casa, Javier pasó por Santa María la Ribera una vez más. Vio a doña Carmen caminando por la calle y se detuvo a saludarla. «Doña Carmen, ¿cómo está?» «Javier, mijo», respondió ella con una sonrisa enorme. «Te vi en las noticias hoy. Qué orgullo me dio verte ahí, todo un empresario importante.
Nunca voy a olvidar de dónde vengo, doña Carmen, dijo Javier sinceramente. Este barrio, esta gente, me enseñó lo que realmente importa en la vida. ¿Y Carlitos?, preguntó ella. Tu sobrino es excepcional, respondió Javier. Se gradúa el próximo mes y ya tiene una posición esperándolo en la empresa. Va a ir muy lejos. Las lágrimas corrieron por las mejillas de doña Carmen. Gracias, mijo. Gracias por darle la oportunidad que su familia nunca pudo darle. No me lo agradezca, dijo Javier. Él se ganó esa oportunidad por mérito propio. Yo solo abrí la puerta. Mientras manejaba a casa, Javier reflexionó sobre el círculo perfecto que su vida había trazado. Había comenzado ayudando a un vecino con su motocicleta, sin saber que ese vecino era un empresario millonario que estaba buscando exactamente a alguien como él. Ese simple acto de bondad, hecho sin esperar nada a cambio, había desencadenado una serie de eventos que transformaron completamente su vida. Pero más importante aún, ahora él estaba en posición de ser ese vecino misterioso para otros, de dar oportunidades basadas en carácter y competencia, de probar que el mérito y la integridad eventualmente son recompensados. El programa Talento en Movimiento había crecido exponencialmente bajo su liderazgo como CEO. Ahora operaba en 12 estados de México, había ayudado a más de 500 jóvenes y otras 50 empresas habían adoptado modelos similares. Javier había creado una red de empresarios y líderes comprometidos con la idea de que el talento existe en todos lados, solo necesita oportunidades para florecer. Entre los graduados del programa había mecánicos excepcionales como él, pero también electricistas, técnicos en refrigeración, operadores de maquinaria pesada, programadores autodidactas, todos ellos jóvenes que habían demostrado mérito y carácter, pero que simplemente no habían tenido las conexiones o recursos para avanzar por las vías tradicionales. Muchos de ellos ahora ocupaban posiciones importantes en Transportes Ruiz y Asociados y en las empresas asociadas, y varios ya estaban replicando el ciclo, buscando activamente talento en lugares no convencionales, dando oportunidades a otros como ellos habían recibido. Miguel, el joven electricista que Javier había ayudado años atrás, ahora era supervisor de mantenimiento eléctrico y había referido a 3 personas más que se convirtieron en empleados excepcionales. Carlitos, el sobrino de doña Carmen, estaba a punto de graduarse como uno de los mejores estudiantes del programa y ya había sido aceptado para una posición de liderazgo joven en la empresa. La historia de Javier había sido cubierta por varios medios, no como una historia de caridad, sino como un estudio de caso sobre cómo identificar y desarrollar talento genuino. Universidades de negocios invitaban a Javier a dar conferencias sobre liderazgo y desarrollo de talento, pero él siempre enfatizaba el mismo mensaje. No busquen solo en los lugares obvios, el talento está en todos lados. Evalúen a las personas por su carácter y competencia, no por su código postal o el nombre de su escuela. En el 7º aniversario de su contratación, Transportes Ruiz y Asociados organizó una celebración especial. Era también el aniversario del programa Talento en Movimiento y habían invitado a todos los graduados, pasados y presentes. El salón estaba lleno de jóvenes profesionales, muchos de ellos ahora en posiciones de liderazgo, todos compartiendo un vínculo común. Habían sido dados una oportunidad cuando más la necesitaban y la habían aprovechado al máximo. Javier estaba en el escenario junto a Alberto, quien aunque retirado, seguía siendo una presencia respetada en la empresa. También estaban Miguel, Carlitos y docenas de otros graduados del programa. Hace 7 años, comenzó Javier, yo reparé la motocicleta de un vecino sin saber que ese simple acto de ayuda cambiaría mi vida para siempre. No lo hice esperando nada a cambio. Lo hice porque era lo correcto, porque así me habían educado mis padres, porque creía en ayudar a otros cuando podía. Miró a Alberto, quien sonreía orgulloso.
Ese vecino resultó ser Alberto Ruiz y me dio algo más valioso que dinero. Me dio una oportunidad de demostrar mi valor, y esa oportunidad se convirtió en esto. Señaló al salón lleno de graduados exitosos. Cada uno de ustedes aquí es prueba de que el talento y el carácter existen en todos lados. Solo necesitamos crear sistemas que los identifiquen y los nutran, sin importar de dónde vengan. Ese es mi compromiso como líder de esta empresa y espero que sea el compromiso de cada uno de ustedes a medida que avanzan en sus carreras. La ovación fue estruendosa. Después del evento, mientras Javier caminaba entre los asistentes, un joven de unos 23 años se acercó tímidamente. Señor Morales, mi nombre es David. Me gradué del programa hace 6 meses y ahora trabajo como técnico en el Centro de Mantenimiento Sur. David, claro que te recuerdo, dijo Javier estrechando su mano. ¿Cómo te va? Muy bien, señor. El trabajo es excelente y estoy aprendiendo mucho, pero quería decirle algo. Ayer conocí a un muchacho en mi vecindario. Tiene 19 años y es muy bueno con las computadoras, pero no tuvo dinero para ir a la universidad. Le hablé del programa y viene a aplicar la próxima semana. Javier sonrió ampliamente. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar, David. El ciclo continúa. Sí, señor, respondió David. Usted me dio una oportunidad cuando la necesitaba. Ahora yo puedo ayudar a alguien más. Así es como debería funcionar, ¿verdad? Exactamente así, confirmó Javier. Y no solo en el trabajo, en la vida. Cuando recibes ayuda genuina, tienes la responsabilidad de pasarla adelante cuando estés en posición de hacerlo. Esa noche, Javier llegó a su casa, una residencia cómoda pero no ostentosa en una buena zona de la ciudad. Elena estaba visitándolo con su prometido, un médico que había conocido durante su residencia. ¿Cómo estuvo el evento?, preguntó Elena mientras cenaban. Perfecto, respondió Javier. Ver a todos esos jóvenes exitosos, sabiendo que tuvimos un papel en darles su oportunidad, es la mejor recompensa que podría pedir. Papá y mamá estarían tan orgullosos, dijo Elena con lágrimas en los ojos. No solo de lo que has logrado, sino de la persona en que te has convertido. Espero que sí, dijo Javier. Todo lo que soy se lo debo a ellos, a su ejemplo de trabajo duro y honestidad, y a Alberto, que vio esas cualidades en mí cuando yo mismo dudaba de mi valor. Al día siguiente era domingo, y Javier había adoptado una tradición. Cada domingo por la mañana visitaba Santa María la Ribera. Caminaba por las calles, tomaba café en la pequeña cafetería donde había conversado con Alberto años atrás, y a veces ayudaba a algún vecino con alguna reparación menor, por pura diversión y para mantenerse conectado con sus raíces. Ese domingo en particular, mientras caminaba por la calle principal, vio a un hombre joven, tal vez de unos 30 años, luchando con un auto viejo que claramente no quería arrancar. El hombre tenía la apariencia de alguien que estaba pasando por tiempos difíciles, ropa desgastada pero limpia, expresión de frustración pero no de derrota. Javier se detuvo y sonrió para sí mismo. Era casi poéticamente similar a cómo había conocido a Alberto. Se acercó al hombre. ¿Problemas con el coche?, preguntó amablemente. El hombre levantó la vista, sorprendido pero esperanzado. Sí, no quiere arrancar, y necesito ir a una entrevista de trabajo en 1 hora. Javier sintió un déjà vu tan fuerte que casi lo hizo reír. Permíteme echarle un vistazo. Soy mecánico. Durante los siguientes 20 minutos, Javier diagnosticó y reparó el problema, un alternador defectuoso que no estaba cargando la batería. Hizo un arreglo temporal que permitiría al hombre llegar a su entrevista. Listo, dijo Javier. Esto te va a durar para que llegues a tu entrevista y regreses. Pero necesitas reemplazar el alternador pronto. ¿Cuánto te debo?, preguntó el hombre sacando su cartera. Javier vio que tenía muy poco dinero. Nada, solo ve a tu entrevista y dales todo. Que tengas suerte. Pero trabajaste casi media hora, protestó el hombre.
Considéralo un favor entre vecinos, dijo Javier. Algún día, cuando estés en mejor situación, ayuda a alguien más que lo necesite. Así es como funciona. El hombre lo miró con gratitud y algo más, un reconocimiento de que acababa de experimentar algo especial. No sé cómo agradecerle. No necesitas agradecerme, respondió Javier. Solo pasa la bondad adelante. Mientras el hombre se alejaba en su coche reparado, Javier se quedó parado en la calle, reflexionando sobre el círculo perfecto que su vida había formado. Había comenzado como receptor de bondad, se había convertido en un multiplicador de oportunidades y ahora continuaba el ciclo de manera personal, ayudando a extraños sin esperar nada a cambio, exactamente como había hecho años atrás cuando era él quien necesitaba ayuda. Sacó su teléfono y llamó a Alberto. ¿Sabes?, dijo Javier cuando Alberto contestó. Acabo de ayudar a un tipo con su coche. Me recordó a nosotros hace 7 años. Alberto rió. ¿Y le dijiste que eras el CEO de una empresa multimillonaria? Por supuesto que no, respondió Javier. Esa no es la parte importante. La parte importante es ayudar porque es lo correcto, no por quién eres o qué esperas recibir a cambio. Exactamente, dijo Alberto con satisfacción en su voz. Por eso sabía que eras la persona correcta para dirigir la empresa. Nunca perdiste de vista lo que realmente importa. Esa tarde, Javier escribió en su diario un hábito que había adoptado años atrás para documentar su viaje y las lecciones aprendidas. Hoy ayudé a un extraño con su coche sin saber quién era o qué hacía, simplemente porque necesitaba ayuda y yo podía dársela. Me recordó que el valor de una persona no está en su título o su cuenta bancaria, sino en sus acciones cuando nadie importante está mirando. Alberto me enseñó eso hace 7 años cuando me ayudó sin revelar quién era realmente. Ahora yo trato de vivir esa lección todos los días. El verdadero éxito no es llegar a la cima. Es asegurarte de que el camino que tomaste esté mejor de lo que lo encontraste. Que las oportunidades que recibiste se multipliquen en oportunidades para otros. Que la bondad que experimentaste se convierta en un ciclo que nunca termine. Empezó con un vecino y su motocicleta. Se convirtió en una carrera, luego en una misión, finalmente en un legado. Y todo porque alguien vio valor en mí cuando yo mismo dudaba de tenerlo. Javier cerró su diario y miró por la ventana hacia la ciudad que había sido testigo de su transformación. En algún lugar ahí afuera había cientos de jóvenes cuyas vidas habían sido cambiadas por el programa que él había ayudado a crear. Cada uno de ellos llevaba adelante la misma filosofía: buscar talento en todos lados, dar oportunidades basadas en mérito y carácter, y crear ciclos de bondad que se multipliquen infinitamente. La historia de Javier Morales no era solo sobre un hombre que pasó del desempleo a convertirse en CEO. Era sobre el poder transformador de ver el potencial en las personas, de dar oportunidades genuinas y de crear sistemas donde el talento y el carácter puedan florecer sin importar el origen. Era sobre entender que el verdadero liderazgo no es acumular poder, sino multiplicar oportunidades. Y sobre todo, era sobre el círculo perfecto de la gratitud, donde aquellos que reciben ayuda cuando más la necesitan, eventualmente están en posición de ayudar a otros, creando un ciclo virtuoso que eleva a comunidades enteras. Esa noche, antes de dormir, Javier recibió un mensaje de texto del hombre cuyo coche había reparado esa mañana. Conseguí el trabajo. Gracias por su ayuda. Algún día yo también voy a ayudar a alguien como usted me ayudó a mí. Javier sonrió, escribió una breve respuesta de felicitación y apagó su teléfono. El ciclo continuaba, y eso, pensó mientras se quedaba dormido, era el verdadero significado del éxito. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos seguir compartiendo más historias inspiradoras como esta.